¿Qué tal, queridos amigos? Esto ya es un desastre. Y no nos referimos al paso del huracán Ágata por Oaxaca, que ya dejó una estela de 11 muertos, cuando menos, y daños irreversibles en la sierra de Oaxaca. De todo esto fue informado el señor mandatario a través de sus mentirosas de la mañana por teléfono. O sea, el gobernador Alejandrito Murat, que está a punto de perder Oaxaca para su partido, llamó por teléfono al jefe del Estado mexicano para informarle de lo que había pasado en Oaxaca. Un desastre más, un caos más. Pero el presidente no deja sus mañaneras, claro. Sus mañaneras es el eje central de su gobierno, sus mentirosas de la mañana. Y también informó que el petróleo mexicano ya está vendiéndose a $115 por barril. $115 por barril. Esto significa que los cálculos que se hicieron para elaborar el presupuesto de ingresos y de egresos de la nación en la Cámara de Diputados han sido ampliamente rebasados. Fíjense, se había calculado que el precio iba a estar estabilizado en $55 por barril. Así que tenemos que sumarle nada menos que $60 más por barril, más del doble de lo que se previó. Y esto ya lo confesó el presidente, hace un total de 16,000 millones de dólares más adicionales. Y dice el presidente, el mandatario López Cuarto, que esto va a servir para amainar el subsidio a las gasolinas. En algunas partes la gasolina amaneció el día de hoy a 26 pesos con 50 centavos. No es cualquier cosa. Es decir, los mexicanos seguimos, según dice el presidente, siendo subsidiados, y a pesar de ser un país productor de petróleo, que además está en un auge tremendo como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, de la invasión rusa a Ucrania, para decirlo claramente, pues esto ha provocado que el precio del petróleo se vaya a las nubes. Y no se haya propuesto el presidente alguna acción positiva para aprovechar este remanente tan importante. Eso sí, como ha golpeado al Instituto Nacional Electoral por la cuestión del presupuesto, de su presupuesto. Dice que es demasiado lo que se da al Instituto Nacional Electoral. Y por esa razón, las encuestas o la elección para saber si se le revocaba o no el mandato al señor López Obrador, no tuvo fondos necesarios para cubrirla. Y entonces, solamente en un tercio de las casillas que normalmente se instala, pudo darse normalmente esta elección. Pues ahora, ya que pasó el 10 de abril, ya estamos en la época de veda electoral para discernir, es el tiempo para discernir en 6 entidades de la República por quién votar, la época de la meditación, que se alarga 3 días. Ahora resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice al gobierno que el recorte presupuestario no es válido. Invalida la Suprema Corte de Justicia de la Nación el recorte presupuestario al INE para este año y exige que se le devuelva. Ya que los gastos
que se suponía debían hacerse en este año en las elecciones de los 6 estados de la República que ya hemos informado, y también en la famosa encuesta revocatoria, ya se, ya se fueron. Ya no hay necesidad de invertir en ellos. Pero eso sí, se le va a devolver el presupuesto al INE. Y el INE está solicitando en estos momentos una pues importante cantidad para cubrir el año 2023, en donde hay, entre otras, elecciones muy importantes en Coahuila y el Estado de México, los últimos 2 bastiones priistas que quedarán después del domingo 5 de junio. Esto es verdaderamente patético. El fin de un partido político, porque además su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, está siendo denunciado por diversos delitos que se están formulados en contra de lo que dice el artículo 16 de la Constitución General de la República sobre entrometerse en la vida privada, espiar a los personajes políticos o a cualquier otro personaje. Esto no es legal, pero de allí se basaron para exhibir al famoso dirigente nacional del PRI que dejó devastado Campeche. Imagínense, Campeche devastado, lo dejó tirado ahí para que un gobernador sustituto hiciera las veces de mandante en Campeche, y luego asumió el cargo Laida Sansores, que es ahora, digamos, la perseguidora número 1 del PRI por instrucciones del señor López Obrador. Claro, es una figura emblemática, Laida Sansores, porque es hija del cacique de Campeche, el ya difunto Carlos Sansores Pérez, quien fue gobernador de la entidad por el PRI, naturalmente, y luego presidente nacional del PRI. Presidió a ese partido durante un tiempo largo, a la sombra de la mafia del poder que tanto señalaba el señor López Obrador, y que ahora pues está integrada más bien hacia adentro de la nómina del gobierno federal. Y no paramos porque lamentablemente, la manera en que se gobierna este país es deleznable. No ha sido todavía clara la posición de Andrés Manuel sobre si ir o no a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Está colocado entre los que probablemente no acepten, y esto enconará terriblemente las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Andrés Manuel insiste en que debe invitarse a todos, es decir, a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, 3 naciones que por desgracia están sujetas a dictaduras infamantes, dictaduras que no pueden negarse, que están a la vista de todos, que necesariamente deben ser ya motivo de análisis por la Organización de Estados Americanos para saber en qué forma puede liberarse a estas naciones de las dictaduras felonas, falaces y terriblemente represoras. Ahí están los opositores en la cárcel. Ya falta poco para que Andrés Manuel haga lo mismo en México. Metió por instrucciones suyas a Samuelito García, el gobernador niñato de Nuevo León, metió a la cárcel al Bronco, solamente para que el Bronco fuera al hospital. Ya fue intervenido quirúrgicamente 2 veces y su salud es bastante precaria. Sigue persiguiendo a Ricardo Anaya, su otro contrincante en la lid presidencial de 2018. Y solo a José Antonio Meade no lo ha tocado, pero indiscutiblemente que está relacionado con la estafa maestra. A mí me parece que debiera responderse por los secretarios de Hacienda que pasaron por el régimen del miserable señor Peña Nieto,
que ahora verdaderamente en el colmo del descaro ha comprado una mansión en Valdeagua, ahí cerca de Madrid, en Guadalix, una mansión millonaria, de lujo, en un fraccionamiento en donde alterna con las grandes figuras del espectáculo. Ni qué decir de Felipe Calderón, que se fue a Mónaco a ver la carrera en la que triunfó nuestro compatriota, el Checo Pérez, y luego se fue con el Checo Pérez a casa de quién sabe quién allá en Mónaco, todavía terminando la carrera, todavía el Checo con su uniforme de carrera, y agarró al presidente, expresidente Calderón, y lo tiró a la piscina junto con él, en la piscina de seguramente de un hotel. ¿Qué es esto? ¿Qué imagen estamos dando de presidentes o expresidentes que se remojan en la piscina de un hotel o que estrenan casa descaradamente en Madrid, en donde también hay que darle seguimiento? No solamente son las casas de Houston, que pintan de cuerpo entero al mandante actual, Andrés o López Cuarto. Estos son iguales, la mafia es la misma, los mismos mafiosos que antes señalaba están integrados a su gobierno, los consejeros financieros están integrados a su gobierno. Por eso tratan de disminuir la furia y el rencor que comienza a acelerarse, tratando de mostrar que el presidente es muy considerado con los pobres porque atiende a un pequeño grupo de miembros de la etnia Huizáruca de Nayarit, Huizáruca, que provienen de San Sebastián Tuxpan y de Mezquitic, allá en Nayarit. Ellos se retrataron con el presidente. Y el presidente les prometió que les iba a devolver sus tierras que han sido acaparadas por los ganaderos de la región, según dijeron. O sea, conflicto en puerta. En lugar de resolverles el problema de la falta de productividad en su estado, cuando piensa en Nayarit, piensa en la alcaldesa de Tepic, que por cierto sufrió un grave accidente aéreo, del que salió ilesa aparentemente, pero que de inmediato fue atendida. Una alcaldesa que ya tiene su avioneta particular, o su avioneta municipal, pero ella es la que la usa. Rápido, ¿eh? En cosa de meses ya tiene su avioneta. Así se nos está gobernando. Entre el furor, digamos, personal de un presidente que ha abandonado sus funciones y que se dedica únicamente a explicar en las mañaneras lo que él quiere decir para tratar de evitar que se le venga encima todo el conflicto que él mismo ha creado, cuando no sabe qué hacer con los remanentes en el precio del petróleo, cuando dice que estos sirven para subsidiar la gasolina, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga y exige que se le devuelvan los fondos al INE, ya que pasaron todos los eventos en los que tenía que invertir el INE este año. Pues sería bueno que se los dieran para ver si con esto completan para hacer sus funciones el año 2023 y ahorra para el 2024, porque no vaya a ser que pues suceda lo mismo, que no le den presupuesto y que la Corte resuelva que se lo devuelvan después de que pasen las elecciones presidenciales. Esto ya sería verdaderamente para Ripley, en el colmo del ridículo. Esto es lo que estamos enfrentando los mexicanos. Un gobierno desastroso. He mencionado diversas cosas, pero no son las únicas. Sigue la violencia creciendo. La semana pasada hubo infinidad de muertos. El promedio es de 80 ejecutados al día. 7 feminicidios diarios. O sea, esto está prendiendo en todo el país. Los narcos se mueven,
pero como si fuera todo el país su casa, excepto algunas regiones como Yucatán, en donde tienen a sus familias y naturalmente cuidan que no haya necesariamente un exceso de violencia. Así están las cosas en México, en camino del caos, pero ya envueltos en el desastre. México no merece un gobierno así. México necesita alzar la voz para que llegue a todas las instancias internacionales nuestro llamado de auxilio para acabar con esta patraña de sujetos que han enlodado, han ensuciado y han saqueado a México. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.